Ahora sí, estamos de vuelta aquí en Los Protagonistas, 17 horas 22 minutos, y tenemos del otro lado a María Soldi. María Soldi, que parece mala, pero a mí me parece que no es tan mala, ¿no? Porque en realidad, claro, yo recuerdo algo con una mujer, ¿no? Personaje complicado, lo hablamos acá, ¿no? Y acá, en Ínsula, es media brava también, ¿eh? Hola, ¿cómo estás, María? No sé, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué carácter, che? ¿Qué carácter? Me lo tratás mal al pibe ahí. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, María. Bueno, le contamos a la gente que seguramente no entiende absolutamente nada de qué estamos hablando. Claro. Que María Soldi trabajó, bueno, hablamos hace un rato de la película, esta película, Algo con una mujer, claro, exactamente, muchas gracias. Que está filmada, es una película de época, está filmada en el marco de previo casi del golpe de la revolución fusiladora del 55, etcétera, etcétera, pero ahora la vemos en un papel totalmente diferente. Hablamos de Ínsula, esta película que se va a estrenar este martes 1 de septiembre, por Cine.ar TV o Cinear TV, más conocido como Cinear TV, y Cinear Play, esto va a ser a las 0 horas del lunes, es decir, el lunes a las 12 de la noche, ¿no? O a las 0 horas del lunes. Sí. Cuando termina el lunes. Cuando termina el lunes, ahí está. Exacto. Cuando termina el lunes. Y después se va a repetir el martes 1 de septiembre a las 4 a.m. Ajá. Vamos bien con la información, ahí está. Bueno, por ahí arrancamos bien. Ahora sí, María Soldi, bienvenida, muchas gracias por estar. Te quiero decir que vi la peli, es súper interesante. Te voy a hacer preguntas, obviamente, que tienen que ver con tu personaje y que también me dispararon preguntas que tienen que ver con cómo de alguna forma se gestó este proyecto de María Oni, que seguramente lo tendría que contestar ella, pero bueno, tal vez vos me puedas ayudar un poco en este sentido. ¿Cómo llega en principio este proyecto a vos, María? Bueno, Ínsula llega por medio de una amiga en común que tenemos con María, que me dice: María está buscando una actriz para una película que está escribiendo, y fue todo bastante como así, casual, digamos, y de alguna manera nos teníamos que conocer, pareciera ser, porque ella no estaba en un plan de hacer casting de actrices, pero sí como de poder encontrar como cierta afinidad, y le importaba como creo que más lo humano que digamos que el talento, por decirlo de alguna manera, entre comillas, poder llegar a generar como ese vínculo íntimo, porque la película, digamos, es una película que se necesitaba como de mucha confianza, digamos, porque era un proyecto chiquito, con tiempos medio indeterminados. Entonces era como generar más un vínculo entre nosotras y ir acompañando el proyecto juntas. Entonces llegó así como por esta amiga que nos presentó. Ella me propuso leer una escena. Un día hicimos una cena, nos juntamos a cenar, y me propuso leer una escena para ver, como para escuchar un poco mi tono. Y bueno, y a partir de ahí, como que de la mano de la película también se fue generando como una amistad. Así arrancó, y así llegó. Le contamos a la gente, a los oyentes, que María, en este caso en Ínsula, es una estudiante de antropología que junto a su compañero, un estudiante de cine, deciden dirigir un documental sobre una comunidad wichí en Argentina, ¿no? De hecho, ellos ya comienza la película mostrando, ¿no es cierto?, parte de, obviamente, de cómo se rodó este documental, cómo lo van editando de alguna manera, cómo van trabajando con ese material que les quedó, de lo que pudieron filmar. Después hay algunas cuestiones entre medio que no vamos a develarlas porque son bastante interesantes, que ocurren durante la edición del documental, ¿no? Hay unas idas y vueltas, ¿no? Vos corregime
María, Sí, sí, sí. si me equivoco en algo, pero creo que un poco, a ver, y ahí viene la pregunta, ¿no? Primero, ¿vos tenés alguna relación con la antropología o no? Simplemente a través de... No, No, en nada. absoluto, para En nada. absoluto, bien, exacto. Casi que te diría que el lenguaje del guión me sonaba, me quedaba súper lejano, digamos, los textos. Creo que me adentré en la antropología por esta película, pero no, Maravilloso. para nada. Bueno, ahí se habla, la antropología habla de la alteridad, habla del extrañamiento. Ustedes lo que hicieron fue un trabajo etnográfico de alguna manera, estuvieron conviviendo con una comunidad y tratan de mostrar sobre todo, y me parece que ese es el mayor hallazgo, más allá del trabajo tuyo que es impecable, de María Onis, digo, Sí. la directora, de mostrar un poco esa cuestión que hay y que se plantea mucho en las ciencias sociales, ¿no? Que tiene que ver con eso de, bueno, yo, a ver, en este caso estudio la comunidad Wichi desde mi, no sé, de mi piso o de mi departamento en Palerme, ¿no es cierto? Con, Sí. no sé, mi aire acondicionado, mi vaso de whisky y edito las imágenes y digo, ay, pobre estos indios, cómo viven, qué mal, ¿no? Creo que un poco va por ahí, ¿no? Contame un poco qué sentiste vos, María. Sí, yo creo que la película la fui descubriendo el tono y de qué se trataba como a medida que la íbamos haciendo. Honestamente, como al principio, cuando me llegó el proyecto, todavía no entendía muy bien de qué se trataba, ¿no? Como iba leyendo esos textos complejos, muchos textos antropológicos que ni idea, ¿viste? Me quedaban súper lejanos, pero había algo que me convocaba que era como, bueno, estaba la idea de que íbamos a ir a esta comunidad Wichi, y a mí ahí, ese fue un poco, creo, el anzuelo, ¿viste? Como la carnada, que dije, bueno, esto me interesa, algo de transportarme allá. O sea, ese fue un poco lo primero que me seduzco a primera instancia, ¿no? Y la mirada, y como este viaje que estaba haciendo María, ellas, María y Laura, que es la co-guionista, ya habían hecho un viaje a la comunidad Wichi, entonces todos sus relatos me convocaban y me atraían mucho de lo que me contaban. Pero como vos bien decís, la película trata sobre un poco la mirada de la mirada, o sea, es una película que tiene así como varias capas que no se termina de definir nunca, porque es esta pareja que, como vos explicaste antes, que intentan como hacer un documental sobre esta comunidad Wichi. Finalmente es como hay tantas preguntas en el medio que no pueden llegar a ninguna respuesta, ¿no? Como que ellos mismos medio que se comen la cola. Sobre todo ella, que es como el personaje más científico, ¿no? Como que necesita que todo tenga como una explicación, ¿no? Me perdí un poco en la pregunta que me habías hecho antes. No, simplemente me refería que, bueno, un poco lo que me parece que quiere mostrar en este caso María, es un poco esa visión que hay, ¿no es cierto? Y un poco una crítica adentro de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, particularmente en este caso la antropología, y a través del trabajo etnográfico, de esa cuestión de, bueno, mirá, conviví un tiempo con unos indios que la están pasando mal, ¿no? Yo muestro esto y digo, uy, qué mal la están pasando estos indios, pero en realidad el compromiso es como medio como hasta ahí, ¿no? Sí, ahora me acordé, claro. Sí, es como desde este lugar más cómodo, por decirlo de alguna manera, de mirar eso como una especie de paisaje, ¿viste? Como algo exótico y atractivo, pero que finalmente es como, no hay una implicancia real, así, digamos, desde el cuerpo. O sea, y es esa cosa que para mí es la pregunta que yo siempre me hago un poco con los documentales o como con estas historias de, bueno, ir a un lugar, tomar lo que me sirve e irme. Y después, bueno, ¿y qué se le devuelve a esa comunidad? O sea, ¿dónde está el intercambio? Que esa es un poco la pregunta, ¿viste? Voy,
saco lo que me interesa y me voy a lo que vos decís, mi departamento en Palermo a editar. Es como de alguna manera una especie de robo, como medio decorado por este plan más romántico de vamos a hacer una película, pero de alguna manera sí, ese es un poco el problema y lo que los pone en conflicto a ellos, a esta pareja, en el momento en que están editando el documental. Eso y bueno, varios temas, ¿no? Exactamente, sí, claro, no quiero contar mucho para que bueno, claro. la gente lo vea, pero creo que me parece en sí que el sentido del documental pasa un poco por mostrar eso, por mostrar un poco, bueno, obviamente dos mundos bastante diferentes y dos posiciones bastante diferentes, tanto la tuya como la de tu compañero, ¿no? Cuando empiezan con el tema de la edición y demás, y bueno, nada, me parece que el producto es un producto muy interesante, es una película súper interesante, y además, y yéndonos un poquito de esto, queremos recordarle a la gente que se va a repetir en la televisión pública. No, se está repitiendo. Se está repitiendo ya, Salerno, bueno, gracias Salerno. Hace bastantes días ya. Ya se está dando hace bastantes días, la historia de un clan, donde vos participaste. Sí, no sabía dónde iba todo eso. Sí, mira, sí. Ahí está. Sí, se está repitiendo. Bueno, ahí está, bueno, una experiencia interesante, ¿no? Sí, también. Bien diferente, ¿no? Todo. Bien diferente, claro, sí. Bueno, ecléctico como es lo que te estamos viendo hacer, ¿no? Porque tu trabajo en algo con una mujer también es un trabajo bastante diferente, ¿no? Sí, es un poco lo que me divierte, ¿no? Como del mundo del cine, bueno, y en este caso Historia de un clan que fue en la televisión, pero cómo el cine te hace viajar y te lleva a lugares donde por ahí sola no hubiese ido nunca. Y lo digo desde lo personal y también desde los personajes, ¿no? Como de ese arrojo a mundos, historias que es lo que me divierte y me interesa, como conocer estos nuevos mundos. Ínsula fue una película que sin duda, más allá del resultado, para mí fue una experiencia personal muy especial y muy particular. Y eso me gusta cuando se combinan esas dos cosas. Que después hay un resultado sólido y que está bueno y que te hace preguntas. Para mí es una película que lo más interesante es como que te deja con mucha pregunta, que eso me parece un acierto, como que no es una película que intenta concluir y darte como una respuesta masticada y ya armada, todo lo contrario, es como que te desarma bastante la cabeza. Y en ese sentido, para mí fue un proyecto súper especial, casi como, no sé, así de laboratorio, porque no había nada, ninguna certeza, eran todas preguntas y a la hora de trabajar también eran todas preguntas. Y de ir a esa comunidad Wichi a la que fuimos de una manera que yo hoy lo pienso y fue re inconsciente, no sé, el cine tiene eso que a mí me súper interesa, cuando se combina la experiencia personal, que siempre se da, porque es inevitable que no te atraviese, una experiencia del tamaño que sea, ¿no? Siempre algo te deja, o por lo menos en las experiencias que tuve, siempre, por más de que no me haya gustado la película después, ponele, o lo que fuera, algo, alguna huellita, alguna linita deja. Absolutamente. Y eso se lo agradezco mucho y eso es lo que más me interesa, digamos, como me da mucha curiosidad de los mundos y probar. Bueno, acá por lo menos se ve, María, se nota el trabajo, se nota que hay algo, hay una entrega y hay algo que es muy interesante, que lo que vos decís, que quedan más preguntas que respuestas, y eso siempre es muy interesante. María Soldi, bueno, contale a la gente que, a ver, ya sé que estamos en una pandemia, que estamos con 1500 dificultades, pero bueno, proyectos, algo que quedó pendiente, algo que estamos por hacer en streaming, algo que, no sé, lo que vos quieras. Bueno, pre-pandemia estaba como ahí en el medio de un rodaje de una película, Causalidad, y se frenó, todo quedó como con puntos suspensivos, así que no sé qué va a ocurrir
Imagino que cuando se pueda volver a rodar continuaremos la filmación, porque quedó ahí, veremos. Lo mismo con el teatro, formo parte de un elenco de una obra que iba a estar este año en el San Martín, Bodas de Sangre, dirigida por Miguel Telas. Sí. Claro, sí, se había anunciado, nosotros estuvimos en la presentación, me acuerdo, claro, de la temporada y quedó todo, bueno, trunco, obviamente, sí, ¿no? Sí, claro. Eso igual de todas maneras se va a retomar, es un proyecto, o sea, el San Martín va a continuar con la programación de todo este año, obviamente diferido, o sea, cuando se pueda volver a abrir el teatro, pero en el mientras tanto, bueno, estamos trabajando vía Zoom con el elenco y viendo si podemos hacer algo más para el mundo streaming. Así que trabajando en eso, con bodas y bueno, y trabajando mucho así en mi casa, o sea, de manera más personal, escribiendo, leyendo, aprovechando el tiempo para ver películas y bueno, para, no sé, como hacerse preguntas, que es un tiempo también como que creo que va de la mano con esto de repreguntarse un poco, ¿no? También creo que esta pausa vino bien para frenar un poco el carro y preguntarnos un poco cómo queremos vivir, me parece. Un poco grande la pregunta, pero lo sentí mucho así. No, es muy interesante la pregunta y creo que Ínsula va un poco también en esa línea, ¿no? Preguntarnos también qué hacemos con nuestros pueblos originarios, ¿no? Y con aquellos que a veces nos llenamos la boca, ¿no? Hablando de los derechos y de aquellos que fueron los primeros y los que tienen más derechos, sí, ¿no? A habitar, pero que a la hora de realmente de devolverle, ¿no? Esa cuestión, pero realmente en derechos que ellos puedan ejercer se vuelve medio complicado porque, bueno, hay cuestiones de poder en el medio, de política y, bueno, sí. Creo que es muy interesante la propuesta de Ínsula. María Soldi, te mando un beso enorme, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la escucha y, bueno, beso grande a todos los que están ahí. Gracias. Cuando lo que quieras comunicar y demás, acá tenés un canal abierto, así que radioemociones.com está abierto para la comunicación. Qué lindos. Bueno, muchas gracias. No, un beso. Gracias a vos, gracias a vos y felicitaciones. Muchas gracias, besito. Bueno, señores, María Soldi, actriz de Ínsula.